Bien, nuevamente buenos días y bienvenidos a lo que es la tutoría número 4 de la asignatura práctica docente. Eh, en este momento les estoy compartiendo pantalla. Por favor, me informan si ya les aparece visible. Sí, ya se ve. Perfecto, ¿Se gracias. ve? Ya. Gracias. Bien, como saben, esta es la tutoría correspondiente ordinaria número 4, correspondiente al sábado 13 de noviembre de 2021. Si se fijaron, ya las tutorías ya no las hacemos los días jueves, ya que como ya finalizaron lo que es las prácticas, estas últimas tutorías, es decir, la que sigue 5 y 6, la estaremos recibiendo ya de forma normal, los días sábados en horario de 8 a 10, ¿no? Ya los días jueves que teníamos tutoría ya no tendríamos nada, ya nos queda libre, solo quedaría ese espacio como para que ustedes puedan consultar, ¿no? A través de lo que son las distintas instancias, ¿no? Correo electrónico, mensajería en plataforma, foros de consulta, etcétera, ¿no? Bien, para este día teníamos aquí, ¿no? Un pequeño desarrollo en cuanto a lo que es el tema de la formación en la era digital, ¿no? Es un material que tenemos ahí disponible en plataforma, ¿no? Que ustedes pueden descargar. Espero que ya lo hayamos leído para que podamos revisar algunos puntos, ¿no? Recordemos que lo que aparece acá en la presentación es como un pequeño resumen de todo lo que ahí está, ¿no? Y ahí está más detallada cada uno de los subtemas que tiene este tema, ¿no? También dentro de la agenda teníamos, ¿no? Esclarecer dudas, si es que las hay, sobre los materiales o, en este caso, sobre la tarea más próxima que tenemos, que es la de, la del diagnóstico, ¿no? Que estaba prevista para el día de mañana. En algunos creo que ya me enviaron lo que son los instrumentos. Yo sé de que como no se les, digamos, no se les dio un tiempo prudencial, pues algunos no lo revisamos en la aplicación. En el caso de los que utilizaron el FODA, creo yo que no hay mayor, mayor dificultad, ¿no? Haciendo paréntesis acá, hay un poco más de información que les voy a compartir, ¿no? Dice acá que los que trabajaron con modalidades flexibles, solicitar la firma al coordinador y no al director, que es lo que hablábamos, ¿no? De que necesitamos la firma del ingeniero Hernán en este caso, ¿no? Eh, Cambio de... Gracias. Bien, aquí dice de que se han utilizado los nombres que se tenían en un listado previo, así que se las voy a compartir al finalizar la tutoría en el grupo y cada uno por favor verifique que el nombre esté bien escrito, porque acá dice de que puede que exista algún error en cuanto a los nombres. Entonces, por favor, cuando les comparta lo que es la, la ficha, la revisan. Cada quien revisa la suya y verifique que su nombre esté correctamente escrito. Bien, eh, dentro de los avisos que teníamos para este día, tenemos, ¿no? Lo que es la fecha de entrega del diagnóstico, ¿no? Que está para el domingo 14 de noviembre. Entonces, si hay acá alguna consulta o algún comentario que deseen realizar, pues bienvenido. Si es sobre la tarea, sí hay preguntas de mi Sí, parte. sí, está bien. Entonces, formúlela que vamos a tratar de solventarlas. Sí, es que a mí me ha costado un poco entender la rúbrica porque como ahí no hay consigna Sí, y se supone que se va a tomar lo de la unidad 1 para hacer lo que sería el diagnóstico. correcto. Y los datos a utilizar sería de lo de la práctica que nosotros hicimos. Ajá, Pero en la rúbrica hay ciertos puntos a tomar en cuenta, como por ejemplo dice comunidad, menciona escuela, sí. instrumentos y todo eso. Entonces mi duda es cómo se va a formular en sí el diagnóstico,
qué desglose se va a llevar o cómo lo vamos a Bien, empezar. bien. Al final le estoy compartiendo mi escritorio, no sé si aún está visible. Al final vamos a ver, Sí, está visible. Ahorita se ve la plataforma. ok, quiero ver a dónde está el archivo. Creo que al final de la unidad 2 es, bien. Al final aparecen las Sí, ahí está. partes, ajá, al final aparecen las partes que deberá de contener, que es esto, el formato del trabajo. No sé si es a eso que se refiere, ¿no? Una portada o carátula, tabla de contenidos. En esta tabla de contenidos, los contenidos serían los que aparecen acá en la rúbrica, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un análisis de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, a ver, de acá. Bueno, los objetivos de la investigación son los que ustedes definan, ¿no? Ya acá en el apartado de metodología sería el enfoque bajo el cual se desarrolla la investigación sobre el diagnóstico. Recordemos que en este caso, pues, hola, Disculpe. Objetivos de la investigación sería los objetivos de la observación que hicimos en el centro correcto, educativo, ¿verdad? correcto, sí, Ajá. sí, eso es lo que aquí plantea como investigación, que en realidad eso es, ¿no? El Ajá. descubrimiento de información que no se desconoce, pero sí, eso es, ¿no? Acá en esto de la escuela son elementos Sí, que y se a han mí me confundí recolectado un sobre, poco porque ahí habla. ¿a dónde? Dice si tiene dominio sobre el tema. O sea que el tema en este caso, Es ¿qué sería la práctica? no, no, el tema es el conocimiento sobre, como recordemos que el diagnóstico es el que se ha descubierto, por ejemplo, a nivel de escuela, por Conocimientos previos. ejemplo, ajá, no, no, sería básicamente sobre el que se ha revelado a través de este diagnóstico. Eh, o sea, ¿qué dominio tiene usted sobre, o sea, qué conocimientos tiene usted sobre el centro escolar, por ejemplo? Por ejemplo, con qué recursos tecnológicos cuenta, qué metodologías utiliza el docente, estructura organizacional, etcétera, etcétera. Básicamente todos esos elementos que ustedes han podido vislumbrar que están jugando rol en cuanto a la enseñanza dentro del centro escolar. No sé si me doy a entender. Es básicamente acá, cuando dice, ¿en qué parte estamos acá? La que me está mencionando. Bueno, aquí sería explicarlo ajá, el tema de investigación, que básicamente es el diagnóstico, que es el conocimiento que usted tiene sobre el centro escolar. Porque, por ejemplo, imaginémonos que usted dice que el centro escolar, por ejemplo, en el diagnóstico cuenta con tal vez computadoras, acceso a internet, y en la realidad eso no es cierto. Entonces, o sea, no se evidenciaría, ¿no? El, digamos, el desarrollo de su práctica en el centro escolar. Por ejemplo, en la comunidad, eh, dónde está situada, eh, características que tenga con respecto a la población, etcétera, etcétera. Una consulta. Sí, Pero en el caso que yo le mencioné, ¿verdad? Que era lo del FODA que había aplicado. sí, ¿No hay problema con ese instrumento o debo no, de hacer algo más aparte de ese? no, 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 no hay ningún problema. Es uno de los que podían utilizarse, ¿no? Yo les mencionaba, creo, el día que llegué ahí al instituto, de que pudiesen hacer o podían utilizar más de una herramienta. En su caso, probablemente, no sé si solo utilizó el FODA o si utilizó alguna otra técnica de recolección de datos. Ah, vaya, porque lo otro sí, ¿cómo se llama? Que hablábamos con los compañeros también de que lo poníamos a observar, ¿verdad? De cómo Ajá, trabajaba el docente, los estudiantes. correcto. En la última práctica consulté al encargado, ¿cómo se llama? El coordinador y de las computadoras que ellos tenían, ¿verdad? Del equipo. Se podría colocar también esa información Sí, acerca de la observación. sí, sí se podría colocar
como observación y qué información se reveló a través de esa técnica. Ah, ok. Y Y lo esa es mismo de los la descripción. estudiantes, ¿verdad? Correcto. Bien. En cuanto a la sección de la rúbrica, se va a separar, digamos, objetos de investigación para comunidad y aparte para escuela, porque veo que tiene Sí, porcentajes diferentes. sí, sí, sí. Hay que hacer Como aquí estamos división. con hay que hacer esos pequeños apartados. Por ejemplo, comunidad, hacer la descripción del centro escolar. En cuanto al objeto del aula, ¿no? Que ese quizás es el elemento que ustedes más pueden describir, ¿no? Características directamente del aula, por ejemplo, disposición, acceso, por ejemplo, luminoso, es decir, qué tan apropiada es la luminosidad con la que se contaba en el aula, algunas herramientas que existan ahí, la ubicación de los pupitres, es decir, hay factores que ustedes observándolos pueden describirlos directamente acá, ¿no? Y eso lo tenemos que nosotros colocar en secciones o tiene que ir inmerso en toda la que vamos a ir colocando nosotros. En este caso lo pueden colocar en secciones, hacer apartados para cada uno de ellos para que esté de una forma más clara la descripción. Ah, ok. En esa parte también estaba revisando que decía explicación, describe con suficiencia y claridad el enfoque o diseño de investigación, los métodos, técnicas, análisis. Eso es lo que nosotros vimos de lo que hacía el docente, ¿verdad? No, No. esto es como la planificación que hicieron ustedes para pasar el instrumento, para decidirse por una técnica. Ah, Vaya, por ejemplo, aquí donde dice describe con suficiencia y claridad el enfoque puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo. Por ejemplo, si usted diseñó una encuesta, por ejemplo, y la hizo a través de preguntas cerradas, su enfoque sería cuantitativo, es decir, usted describiría por qué considera que el enfoque cuantitativo es el más apropiado para recabar la información que usted ok. necesita para realizar el diagnóstico. También usted describiría, en ese caso, el diseño, ¿no? Que el diseño básicamente es el cómo, qué procedimientos va a seguir usted para poder recabar la información. Por ejemplo, si fuese, en el ejemplo que estaba dando, si fuese cuantitativo y usted utilizó una encuesta, usted puede decir de 30 estudiantes que habían en el aula, se tomó una muestra con un error del 5%, por decir algo. Y hay unas fórmulas, no sé si ustedes ya llevaron investigación. Sí, nos mencionó Ajá, esa. ajá, entonces ahí hay una fórmula, ustedes pueden calcular una muestra si fuera cuantitativa, ¿no? Y eso sería el diseño, es decir, explicar a detalle el cómo se seleccionaron los individuos, qué características tiene. El método en ese caso sería la técnica sería en este caso lo que es la encuesta, ¿no? Ujú. Y la metodología en este caso se me olvida la palabra, pero es algo similar a lo que es la encuesta, pero es el banco de ítems que usted cuenta sería encuesta sería la metodología y la técnica sería directamente el instrumento utilizado. Por ejemplo, si utilizaron el FODA, es la técnica de FODA, utilizando la técnica FODA. A través de acá, en el apartado de análisis estadístico, ustedes lo que tendrían que hacer es cómo van a analizar los datos, porque esta palabra metodología es el cómo llegar a la meta, es decir, cómo cumplir los objetivos o cómo cumplir mi objetivo principal, ¿no? Entonces, cuando hablamos aquí de análisis estadístico, no es que aquí van a realizar el análisis, sino que el cómo se va a hacer el análisis. Explicación del cómo ustedes iban a realizar el análisis. Por ejemplo, si usted aplicó el FODA, usted tiene que explicar cómo iban a analizar los resultados que ahí obtuvo. Ok. Entonces, ajá. Ya lo demás básicamente es dominio, ¿no? Sobre la información que obtuvo directamente ahí. En cuanto a los instrumentos, bueno, aquí dice adjunta links e instrumentos de recopilación de datos y están bien construidos. En este caso, según leo acá, tendrían ustedes que alojarlo en algún Drive, por lo menos. Ajá, ajá.
y agregar lo que es el enlace, ¿no? Porque la otra opción, aunque acá no lo dice, es que puedan anexar el instrumento. Y escriben, porque es que yo creo que aquí era porque se planeaba realizar de forma virtual. Pero yo creo que la mayoría de ustedes lo hicieron de forma física, ¿verdad? Sí. Lo que es la aplicación. Entonces, al hacerlo de forma física, Sí, bueno, acá creo... ¿Hola? Sí, por lo menos yo fueron entrevistas que hice y las hice ahí mismo, no hice, o sea, sí la página de las preguntas, pero nada más en línea no hice nada. Sí, pero como aquí solo es la explicación, en la parte metodológica, en este apartado de explicación y instrumentos, no va, digamos, el resultado que obtuvieron, sino que solo va la planeación. En ese caso, usted puede plantear en el instrumento directamente lo que es la entrevista con el banco de preguntas que iban a centrar su entrevista. Yo lo que les mencionaba acá es porque lo está solicitando en un enlace, por lo que dice se adjunta el link, o sea, no lo está pidiendo anexado al documento, sino como un enlace, pero yo creo, voy a consultar con la ingeniera, que esto era porque se creía que todos íbamos a realizar las prácticas de forma virtual. Voy a preguntar si es que la pueden agregar de forma anexo a la metodología, para que no, o bueno, si se les hace factible también agregar, subirlo a algún alojador y generar el enlace, si se les hace fácil, también lo pueden hacer. Creo que esto es más que todo en cuanto a cómo se va a presentar. Pero si hacemos ese de subirlo, digamos, atrás y generar el enlace, quiere decir que esa parte se va a omitir en el documento, únicamente vas a poner el link Ajá, solo se pondría el enlace. en el apartado de metodología. Para esta parte de instrumentos, porque la explicación... Pero va dentro de la metodología. Ajá, sí, es que esos dos elementos van en metodología, sí. Y eso de presentación de información, eso ya es evaluación propia suya. No, esto es sobre los resultados que se obtuvieron. Como acá les dije, aquí solo es una descripción en la metodología. Es decir, yo voy a decir mi análisis o mi investigación es de tipo cualitativa o de tipo cuantitativa a través, por ejemplo, del método deductivo o el método inductivo, utilizando esta técnica y utilizando este instrumento. Es explicar el por qué ese instrumento es el que consideran ustedes que le brinda los resultados que usted pretende indagar dentro de la institución. Aquí solo es una descripción. Ahora bien, en este apartado de acá, ya es el resultado que ustedes obtuvieron. Por ejemplo, los que utilizaron el FODA, aquí van a describir el por qué utilizaron la técnica del FODA, qué características tiene esa técnica, que consideran ustedes que le es más factible o rentable utilizar directamente. No nos confundamos, acá en la metodología es básicamente el cómo, explicar el cómo con todos estos elementos que pide acá. Hay que ir elemento por elemento, por eso les ponía un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, enfoque. Acá lo primero que hace es pedir el enfoque. Puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo, ¿no? En el diseño de investigación es el cómo ustedes van a explicar cómo pretenden recabar la información, qué características debe cumplir esta información y qué método. En ese caso tenemos métodos inductivos y métodos deductivos. El inductivo es que va de lo general a lo específico, y el deductivo es que va de pequeños elementos específicos a realizar una generalización. Un ejemplo del método deductivo es, por ejemplo, usted se sienta, digamos, por poner un ejemplo un poco sencillo, ¿no? Usted se sienta fuera de su casa y ve que pasa un perrito que tiene 4 patas, luego ve otro perrito que tiene 4 patas, luego otro perrito que también tiene 4 patas, y usted llega a una generalización cuando usted dice todos los perritos tienen 4 patas. Entonces, eso es un método inductivo que va de pequeños elementos a algo más general, a realizar una generalización. El
el otro es lo contrario, ¿no? Tiene una base general y se llega a pequeños elementos referentes de esa base general. Entonces, eso es en cuanto al método. Puede ser inductivo o deductivo. Incluso hay otros, pero los más utilizados son estos dos. La técnica, ustedes pueden decir que va a ser la encuesta, por ejemplo, a través de un formulario. Técnica sería el encuesta y el instrumento sería el formulario de preguntas. Y de ahí sería el cómo ustedes se van a analizar los datos. No es el análisis de los datos, sino el cómo si utilizaron, digamos, un método cuantitativo o una metodología cuantitativa, utilizaron una encuesta y tienen las preguntas, ustedes en este análisis pueden decir, se realizará a través de tablas, gráficos, en el cual sea posible realizar interpretaciones, sacar conjeturas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es el explicar el cómo usted va a analizar los datos que obtuvo. Y ahí estarían todos esos elementos. Es aquí donde deben de concentrar prácticamente todo el elemento del diseño, ¿no? Todos estos elementos que piden acá los deben de incorporar acá en la metodología. Y acá en la información ya sería el resultado, es decir, lo que le produjo el instrumento. ¿Qué resultados obtuvo? Por ejemplo, si realizó una entrevista, ¿qué información le proporcionó esa entrevista? Es decir, ¿cuáles fueron las respuestas a las preguntas que usted lanzó? ¿Qué análisis puede hacer directamente de esas respuestas? Cuando se refiere a presentar la información de forma organizada y sistemática que lleve un orden predeterminado. Por ejemplo, si usted realizó una encuesta, puede ser de que analice la primera pregunta, coloque la pregunta, coloque el cuadro de resultados, coloque las gráficas y analiza luego la gráfica, luego la segunda pregunta y así, ¿no? O si realizó una entrevista, que la explicación conforme usted lanzó las preguntas, las respuestas que obtuvo, lleve un orden lógico, ¿no? En la explicación de la problemática, ¿no? En ese apartado. No sé si me doy a entender. La metodología es el cómo y el otro apartado ya es el análisis de resultado, que es eso, que vale el 30. El análisis de resultado en este caso consta de 3 elementos. Primero, el cómo se va a presentar los datos, que debe ser, como lo menciona acá, de una forma sistemática, ordenada y que tenga algún sentido, ¿no? Interpretación de la información. Aquí es el análisis que usted hace del primer apartado, de acá, de cómo presentó la información que obtuvo y usted analiza ese resultado. Por ejemplo, si usted obtuvo de que, por decir algo, no me voy a inventar un resultado, usted hizo una investigación cuantitativa, obtuvo que la institución, por ejemplo, cuenta con 30 computadoras, cuenta con tantos proyectores y ninguno los utiliza o casi nadie los utiliza. Entonces usted puede hacer un análisis de esa información. El análisis puede ser que se están desaprovechando los recursos, que no se le está dando suficiente, digamos, potencia a lo que es la utilización de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que los docentes carecen de formación para poder utilizarlos, etcétera, etcétera. Es decir, todo ese análisis es producto de lo que usted recibió de información o de lo que usted se enteró. Usted se dio cuenta a través de este instrumento que esta institución tiene estas características y usted va a analizar qué está pasando con esas características. En este caso, este análisis de la matriz FODA es una matriz que ustedes deben de diseñar. No es la que utilizaron de instrumento, ¿no? Sino es la que usted propia realizó. Es decir, todos los trabajos van a llevar esa matriz FODA en la que usted va a encontrar las fortalezas de la institución, las oportunidades que usted ve producto de esas fortalezas, qué debilidades se encuentran en esa institución, debilidades y qué amenazas, ¿no? Puede interpretar o puede visualizar usted de su observación en el centro escolar o en el instituto en este caso, ¿no? Es decir, básicamente ese es un análisis propio de la observación que ustedes han realizado. No sé si estamos claros hasta ahí.
Sí, Bien. quizás Luego va a ser un poco hola. confuso unas partes que pide, como que, porque arriba creo que puede ser un poquito. Ajá, Como ahí nos dice la presentación, ¿verdad? Y luego nos ajá. dice lo de las conclusiones, como que a veces uno no se interpreta mal, pero ahí dice usted nada más, dice que solo vamos a presentar, ¿verdad? Lo que obtuvimos Sí, con respecto a la metodología. correcto. Sí, es presentar de forma ordenada. Por ejemplo, si usted, digamos, realizó, por ejemplo, una encuesta, digamos, y usted tiene 4 características que está evaluando en esa encuesta. Y usted pone, por ejemplo, primera característica y todas las preguntas analizadas y con los datos obtenidos de esa característica. Por ejemplo, digamos, eh, utilización de equipo informático, digamos. Y usted le preguntó al estudiante qué tan frecuente, por ejemplo, una pregunta, qué tan frecuente su docente utiliza la computadora para dar las clases, si ha recibido clases en línea, por ejemplo, en la pandemia, si utiliza alguna herramienta digital directamente para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, todos estos irían en la característica que yo había nombrado. Entonces, aunque las preguntas estén desordenadas en el instrumento, todas estas preguntas responden a una misma característica. Entonces, usted coloca la característica y coloca el análisis de todas las preguntas que van relacionadas con esta característica. Y A eso es que, en el caso hola, de que el FODA, ahí cómo se vaya, presenta. vaya, en el caso del FODA, como se lo pasó a los estudiantes, ¿verdad? Ah, Tengo entendido que fueron varios, ¿verdad? Varios estudiantes. Usted tendría que presentar la información dio cada estudiante. Por ejemplo, algunos estudiantes le hablaron de algunos criterios, otros estudiantes tal vez tenían otra idea diferente, por ejemplo, de fortalezas. ajá, Entonces usted identifica las fortalezas y hace un análisis, por ejemplo, coloca el apartado fortalezas y coloca todas las fortalezas que usted vislumbró de lo que los estudiantes aportaron en su criterio de fortalezas. Después, oportunidades. Va y identifica todos esos elementos y los describe ahí. Eso sería utilizarlo o presentarlo de forma sistemática, es ah, decir, debidamente ordenada. Que una recuerde. consulta. Cuando tuvimos la tutoría con respecto a estos instrumentos, yo tenía mis dudas de presentar lo que era el FODA, Ujú, porque te escuchaba bien extraño con respecto a lo de amenazas y ujú. todo eso, ¿verdad? Sí, Entonces, y so, debilidad. so, so, Entonces, como yo le pregunté en ese momento de cómo se podía como mencionar, ¿verdad? Para que no entendieran mal los estudiantes. Y entonces ellos hablaron sí, nada sí, más y obviamente yo se les apoya con diciéndole qué podrían decir para que no interpretaran mal. En el caso sí, de sí, las sí. eh, debilidades, en el caso de que no se ocupaba equipo informático Ajá, y, correcto. y en las amenazas que se les está como haciendo una... Está bien prácticamente la enseñanza, pero que se están privando de esos recursos que no están teniéndolo Sí, de manera interactiva. Estaría bien, ¿verdad? Porque yo lo hice enfocado en esa vez que hablamos a la enseñanza del docente. sí, sí, como aquí en realidad va abarcando otros factores, por ejemplo, institucionales. Si usted lo hizo tomando ese criterio, usted tendría que delimitarlo antes, ¿no? En el Ah, diseño, en la metodología, que usted va orientado directamente a algo en específico, en este que es caso, dentro del, en este ajá, que es caso dentro del, la metodología, por ejemplo, del ajá, docente. ajá. Pero Aunque de según la, el FODA, eh, dice ajá, que un ejemplo sería tomar un grupo de 5 estudiantes y que sí, contesten individualmente. sí, sí, sí. Ajá, pero Sí, las preguntas pueden ser generales, no solamente de aula ni de su mm, tutor ni nada. sí, es que en realidad eso depende de la amplitud de la investigación suya, es decir, de la De cómo se operatividad. formulen las preguntas. Ajá. Es que en realidad en el FODA, en el FODA como tal, no se desarrollan preguntas como tal, sino que lo que se establece es más que todo qué características puede condicionar a lo que el estudiante conoce de su centro escolar. Por ejemplo, a ellos puede, como decía el compañero, que
vislumbren lo que es, por ejemplo, una amenaza. Puede ser que se interprete diferente. Y ahí lo que se requiere es una orientación para que ellos entiendan en realidad a qué estamos haciendo referencia. Es decir, el FODA lo que pretende es recopilar información que tal vez nosotros desconocemos de la institución, porque tal vez nosotros somos entes de fuera. Entonces, alguien que conoce o que vive el día a día dentro de la institución puede sacar características en oportunidades, por ejemplo, que tal vez nosotros desconocemos. Entonces, esa es la habilidad o la virtud que tiene directamente lo que es una matriz FODA. Sí, porque ahí no habla de preguntas ni nada así concretas, No, sino que no. solo Sí, no, sí, fortalezas, debilidades, ajá, oportunidades. es que general aparece, por ejemplo, la fortaleza. Sí, Una fortaleza puede ser tal vez de que todos los docentes estén formados o tengan alguna capacitación en el uso de las TIC, por decir algo, por poner un ejemplo. Pero la debilidad tal vez sea de que no cuentan con acceso a Internet, que no hay equipo en buen estado, etcétera, etcétera. Es decir, eso debe de ir esa relación. Si yo identifico una fortaleza, debo de garantizar una oportunidad tomando de base esa fortaleza. No sé Ajá, si... pero uno le tiene que decir en base a qué él va a realizar el FODA. Como no lleva preguntas, lo que es FODA, uno tiene que decir, Sí. claro. Ustedes tendrían que darles esa orientación para que no se salgan de la información que a ustedes les interesa, ¿no? Porque si lo dejamos abierto así, le escriben fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, pueden hablar de cosas que ni cerca están sucediendo en el centro educativo. No puede ser que tal vez ellos conozcan información de otro centro escolar o de otra cosa que no tiene nada que ver y le coloquen eso ahí en esos campos, ¿no? Por eso es la importancia al pasarlo así de un grupo reducido, que ustedes puedan estar orientando por las dudas que a ellos les vayan surgiendo. Yo creo que es lo que mencionaba Gustavo, creo yo. Sí, Bien. No sé si hay alguna consulta más. Al final aquí aparece lo que es la conclusión que sacan ustedes sobre esos hallazgos, ¿no? que tuvieron durante toda la práctica, durante toda la observación y todo lo que desarrollaron ahí, ¿no? Conclusiones, qué tan abundantes, ¿no? Qué tan suficientes son para los hallazgos que tuvieron y qué tan abundante es la información. Y aquí al final en formato aparece lo que va a contener, ¿no? Que es lo que les mencionaba. Portada o carátula, tabla de contenidos, que en la tabla de contenido irían todos estos elementos que veíamos ahí, ¿no? Conclusiones, análisis de resultados, metodología, objeto, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos que pide una pequeña introducción y también unos objetivos, ¿no? Y unas recomendaciones. En el desarrollo irían cada uno de esas partes que tenemos ahí, ¿no? Para que sea un trabajo, digamos, más fácil de identificar cada elemento y ustedes puedan ir trabajándolo de forma, o lo hayan trabajado de forma sistemática, es decir, ordenada. No sé si ingeniero, para lo que realizamos material didáctico como apoyo al docente, digamos, para exposición de algún tema, eso no lo podemos incluir, digamos, en instrumentos o algo así. Porque respecto a eso, nosotros también hacíamos preguntas del conocimiento que tenían los alumnos o cómo ven la vida. lo pueden Por ejemplo, agregar, por ejemplo, en análisis, ¿no? Es decir, puede ser parte de la observación. Ustedes describan si realizaron eso. Por ejemplo, en la metodología, ustedes pueden colocar una técnica que puede ser la observación. Y dentro de esa observación sería directamente esos elementos que usted está mencionando, es decir, qué usted observó en sus estudiantes, conductas, comportamientos, si participaban, si se expresaban con respeto, etcétera, etcétera. Todos esos elementos caben dentro de lo que es la observación. Y si usted desea agregar esos elementos, también puede agregar un elemento de anexo después de lo que es todas las partes del trabajo, coloca anexo y ahí puede hacer la descripción de esas partes. ok. Bien, y ahí finaliza lo que es la rúbrica. No sé si hay alguna otra consulta con relación a lo que es el
el trabajo. Bien. No sé No, si según alguien... lo que, perdón, no, Sí, según lo que he entendido yo, vamos a ir haciendo desglosada cada parte de las que están ahí, ¿verdad? Para correcto, poderlo llevar más ordenado. Eso correcto. sería más que todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. No sé si alguien más iba a comentar algo. No, de mi parte, ahorita no. Perfecto. Bien. Volvamos entonces a lo que es la presentación, ¿no? Bueno, acá teníamos el aviso, teníamos acá una pequeña reflexión, como siempre, ¿no? Esta carrera que ustedes están cursando, sabemos que es orientada directamente a la docencia, entonces había planteado esta pequeña reflexión. Dice, el trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, sino en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento, ¿no? De John Locke. No sé si alguien quiere aportar alguna experiencia, algo que le recuerde esta frase o qué opina de esta frase, puede hacerlo en este momento. Bien, si no, pues continuamos con el contenido, ¿no? Como les mencionaba, el material sobre el cual se ha basado este pequeño resumen que vamos a revisar en este momento es sobre la formación en la era digital, ¿no? Que es la que nosotros estamos en este momento viviendo, ¿no? De hecho, la era digital como tal es desde el momento en que nosotros agarramos un teléfono, comenzamos a ver un video, comenzamos a leer una noticia, cuando ya no tenemos, por ejemplo, que ir y comprar un periódico para enterarnos de qué está ocurriendo en nuestro país o qué está ocurriendo fuera de él, sino que basta con que usted tenga acceso a Internet, usted agarra un teléfono móvil, escribe lo que es lo que desea, de lo que se desea enterar y automáticamente en cuestión de segundos usted tiene esa información directamente a la mano, ¿no? Es decir, todo esto que ha sido producto de un avance tecnológico y que ha venido a repercutir directamente en todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, para comprar artículos, incluso algunos ya compramos en línea, ¿no? Ya no tenemos que desplazarnos hacia una tienda y comprar, por ejemplo, algún producto como un celular, por decir algo. Podemos incluso pedir celulares fuera del país o cualquier otro elemento que nos interese, alguna computadora, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Todos estos elementos que ha puesto a disposición directamente lo que es la digitalización de todo, ¿no? Ahora bien, también en el apartado de los centros escolares, ¿no? O lo que es la educación como tal, se ha visto afectado. Prueba de ello es directamente la forma en que ustedes están estudiando, ¿no? Si retrocedemos no tan lejos, hace unos 8 o 9 años, no teníamos esta posibilidad. Yo sé y de primera mano, por ejemplo, las dificultades que a veces uno pasa en nuestro país, ¿no? Para poder estudiar. Hay muchas personas que trabajan y estudian y a veces en el trabajo les niegan permiso para que puedan en ciertos horarios ir de forma presencial, ¿no? A recibir una clase, ¿no? Entonces dificulta bastante lo que es la superación personal y al ver la incorporación de estas herramientas tecnológicas directamente a través de lo que es el Internet, nos damos cuenta, ¿no? Las posibilidades que ha abierto en cuanto a la formación, ¿no? Es a la formación formal, ¿no? Que es la que ustedes están, pero no solo ha tenido este avance en cuanto a la educación formal, es decir, no solo las universidades han utilizado estos métodos para enseñarnos, sino también existe lo que es la información informal. No sé cuántos de ustedes habrán escuchado eh, eh, personas que dicen un comentario que es bastante popular. San YouTube, por ejemplo, querés aprender a hacer tal cosa, anda a YouTube, vi un video
querés hacer tal cosa y no sabes cómo se hace, anda a buscarlo a YouTube. Es decir, hay herramientas que tal vez no fueron creadas directamente con la finalidad de servir de una plataforma de enseñanza, pero que la misma comunidad de cibernautas, ¿no? De todas las personas que integramos, ¿no? O que nos conectamos a esta red, la utilizamos de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, diversión. Por ejemplo, usted puede ser que le guste ver una serie, incluso se habrán dado cuenta que la mayoría de nosotros ya no vemos tanto la televisión, es decir, bueno, tal vez sí la televisión, pero no tanto lo que es los programas que ahí pasan, ¿no? Por ejemplo, antes a determinada hora usted tenía que estar sentado, por decir algo, frente al televisor viendo la serie que le gusta porque salía, por decir algo, de 3 a 4 de la tarde. Y hoy en día no. Hoy en día nadie anda pendiente de a qué hora sale qué programa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existen plataformas como Netflix, que son de ocio, ¿no? O de entretenimiento, que usted a la hora que llegue a su casa, a la hora que le dé la gana de ver una serie o de interesarse por algo en específico, usted lo busca, lo encuentra y comienza, ¿no? a, a- a tener este apartado, ¿no? Entonces, han cambiado los tiempos y ese cambio ha provocado que también se cambie la educación, porque nos estamos dando cuenta que el estudiante año tras año es cambiante, sus intereses son diferentes, sus necesidades son diferentes. Por ejemplo, creo que yo hablaba de eso con un grupo de otra asignatura en una de las tutorías anteriores. Yo les decía a ellos de que hace 30 años creo que ningún docente imaginó que iba a necesitar utilizar una computadora, tal vez ni las conocía. Ya existían, pero no se tenía acceso a ellos, pues, tal vez por el recurso, ¿no? Que eran sumamente costosas, ¿no? Entonces, tal vez en esa época no se interesaban tanto en aprender a utilizar estas herramientas por diversos motivos, no sean cuáles sean esos motivos, ¿no? Pero producto de el abundante crecimiento de esas tecnologías, que hoy todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo tiene una tablet, tiene una iPad, tiene una computadora, etcétera. Cualquiera de esos elementos los tiene y con acceso a Internet, pues es potencialmente un elemento que le permita empaparse de información, ¿no? Bajo cualquiera de los intereses que esta persona posee. Entonces, eso no ha dejado de lado la educación. De hecho, la pandemia nos ha demostrado la necesidad latente que tenemos de incorporar todos estos entornos virtuales de aprendizaje directamente a la educación. ¿Por qué? Al menos nuestro país se vio sumamente afectado directamente con el cierre de los centros escolares, eh, porque muchos docentes no tenían la habilidad para utilizar la computadora, no tenían la habilidad tal vez para crearse una presentación en PowerPoint o en cualquier otro elemento, para utilizar Teams, para utilizar Classroom, aunque se les capacitó, incluso algunos no tenían ni computadora y hubieron otras redes que generaron la posibilidad de seguir enseñando. Por ejemplo, yo conocí una maestra que en ese tiempo de pandemia, ella no podía utilizar más que su celular. Entonces, ella lo que hacía es que grababa los videos con su celular, compró una pizarra, desarrollaba de matemática, por cierto, desarrollaba la explicación, grababa el desarrollo con su celular, es decir, en una mano el celular y en la otra el plumón y en su pizarrita escribiendo y explicando a la vez. Y ese video se los mandaba por WhatsApp a sus estudiantes o lo subía a YouTube y les mandaba el enlace. Y yo le colaboré, ¿no? Enseñándole a cargar un video a YouTube. Y imaginémonos que es algo que creo que todos lo hemos hecho, o la mayoría, ¿no? de nuestra era o de nuestra camada, como decían antes, hemos utilizado estas herramientas, ¿no? Pero a ella se le dificultaba enormemente el poder hacerlo, ¿no? No sabía. De hecho, ella pensaba que se necesitaba pagar para poder subir un video, porque me decía, yo le decía, ¿por qué no lo subí a YouTube? Porque ella me decía de que algunos videos se le cortaban porque eran demasiado largos. Entonces, me preguntaba que cómo podía hacer para mandarlos completos. Yo le decía, súbalo a YouTube. Y me decía, no, porque no tengo para estar pagando membresías en YouTube. Y le decía, pero es que no necesita pagar. Usted se crea una cuenta, usted sube el video y envía el enlace. Y yo le enseñé el proceso para que lo hiciera. Y después ella pues cargaba los videos a YouTube y le mandaba el enlace
el enlace a sus estudiantes. Entonces, vemos que a veces no es por falta de ganas del docente que no hace las cosas, muchas veces desconoce. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar cómo era hace 30 años y las necesidades que habían en el mercado, hablamos de que la necesidad básicamente no requería de la utilización de esta tecnología, no era necesario. Para salir y trabajar de docente, pues no era necesario directamente conocer las tecnologías. Hoy en nuestros días y a raíz de la pandemia hemos podido observar que tal vez ha sido un error no haberlo incluido desde hace tiempo, ¿no? Pero no sabemos por qué gobierno tras gobiernos han dejado de lado esto, ¿no? Incluso si ponemos a analizar el actuar de este gobierno, nos vamos a dar cuenta que también se está cometiendo un error al creer que el simple hecho de dotar de una computadora al estudiante se va a solventar lo que es la brecha digital, y eso es un error grande, ¿no? Porque nos hemos encontrado con estudiantes que no están interesados en la computadora, es decir, en aprender a utilizar la computadora porque lo consideran difícil y les es más fácil trabajar desde un teléfono celular porque están más habituados directamente a ellos. No les gusta, por ejemplo, escribir en el teclado de la computadora porque sienten que escriben lento, o no les gusta tratar de aprender a utilizar plataformas o programas, mejor dicho, como lo son Word, PowerPoint, para elaborar sus tareas, ¿no? Prefieren seguir haciéndolas a mano. Y es decir, tenemos unas características en nuestros estudiantes que a veces, analizando el contexto, entendemos de dónde proviene. Pero lo que es innegable es el hecho de que estas tecnologías, estas plataformas, este acceso a toda esta información, lo que hace es abonar, ¿no?, a la necesidad de utilizarla. Es decir, es como tener un recurso que es potencialmente necesario guardado, ¿no? Porque tenemos una u otra dificultad en su aplicación o directamente lo que es en el uso, ¿no? Bien, alguna de la información que se nos presentaba ahí describe un poco más a detalle lo que yo les he mencionado, ¿no? Yo lo que les he mencionado es con relación a cómo la tecnología ha venido a cambiar la forma en que hacemos todo, la forma en que nos comportamos, la forma en la que nos comunicamos, la forma en que aprendemos, etcétera, ¿no? Aquí nos plantea el material algunos nuevos escenarios para la formación, ¿no?, y la sociedad del conocimiento. Cuando hablamos de formación, es la forma en que nosotros aprendemos, ¿no?, la forma en que nosotros nos preparamos para salir y trabajar, ¿no?, en el mundo real, ¿no? Nos dice que los momentos actuales que vivimos determinan diferentes características. Por ejemplo, la globalización económica y la cultura, que es lo que hablábamos de nuestro entorno, de nuestra cultura, y las dificultades que a veces tenemos, ¿no?, para incorporar estas herramientas que, aunque las tengamos, nos dificultan de alguna manera o las consideramos difíciles de alguna manera, ¿no? También la velocidad con que se genera y se transforma la información, la necesidad de movernos en un aprendizaje constante. Eso es bastante importante, porque antes usted salía de la universidad y lo que usted aprendió en la universidad seguía funcionando muchos años después. Actualmente, al ritmo en que va generándose el nuevo conocimiento, que ya más adelante vamos a ver algunos datos que el material nos muestra, nos vamos a dar cuenta de que si nos quedamos estancados con lo que conocemos a día de hoy, dentro de 10 años vamos a ser obsoletos, ¿no? Porque no vamos a tener toda esa gama de información que deberíamos de tener. Entonces, eso genera una necesidad de aprender, aprender y aprender y seguir aprendiendo toda la vida, ¿no? También nos dice que la ruptura de la concepción tradicional que tenemos de los conceptos espacio-tiempo, por ejemplo, no es lo mismo un aprendizaje en el aula, en un espacio y en un tiempo determinado. Es decir, usted llega, recibe una clase, por ejemplo, de 8 a 10, sale de la clase y terminó el elemento de aprendizaje, ¿no? Y todos los estudiantes están en la misma aula. A veces a los que han tenido la posibilidad de asistir de forma presencial a las universidades o a la Universidad de El Salvador, mejor dicho, se van a dar cuenta que a veces en una aula, al menos en carreras como medicina,
hay 200 estudiantes, casi uno encima de otro, algunos parados en las ventanas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos un espacio inadecuado y que se da el aprendizaje en un tiempo determinado. Con el aprovechamiento de las tecnologías, no. Por ejemplo, ahorita perfectamente pudiésemos haber estado conectado aquí 1.600 personas en esta clase o en esta tutoría, y cada quien está cómodo, puede estar usted relajado, sentado en un sofá, acostado en una hamaca, relajado totalmente y estar, sin embargo, presto a lo que acá se está hablando, a lo que se está comunicando, ¿no? Entonces, hace que el espacio y el tiempo tomen una connotación totalmente diferente a la que se toma de forma presencial o a la que normalmente nosotros venimos acostumbrados de los centros escolares, ¿no? Ya sea de las escuelas o de las universidades, ¿no? También ser una sociedad que requiere el aprendizaje constante, es decir, estar en un continuo proceso de aprendizaje, ¿no? También dice ser una sociedad de redes y no solo de individuos. Aquí es importante destacar este elemento porque actualmente usted puede estar, a veces en Facebook se da bastante eso, ¿no? Que dice, tengo 300 amigos, ¿no? Y en la realidad usted tiene un incidente, se enferma, cae en cama, en realidad quien lo va y lo visita pues son uno o dos, ¿no? Entonces en realidad eh, hay algo de trasfondo en esa realidad ficticia que confronta directamente lo que ocurre en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces tenemos esa, digamos, esa necesidad de utilizar estos entornos virtuales y que pase de ser algo de individuos a ser algo de red, es decir, a una comunicación un poco más efectiva, a que nos provean información necesaria. Por ejemplo, creo que la mayoría o alguno de ustedes debe de haber en más de alguna ocasión agregado a un grupo por algún interés en particular. Por ejemplo, hay grupos de programación, hay grupos de matemática, hay grupos de todas las áreas, ¿no? De música, de guitarra, de etcétera, etcétera, etcétera. Usted tiene ese interés por ese elemento en particular y usted busca en redes sociales un grupo de eso. Después vemos ahí algún enlace de un grupo que responde a esas necesidades que yo tengo, por ejemplo, cómo aprender guitarra, por poner un ejemplo. Y usted entra a ese grupo y hay personas que dan clases en línea de forma gratuita, hay personas que suben videos explicando nociones básicas de la guitarra, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no está limitado a un tiempo, a un espacio, como si podría ser el hecho de que usted vaya y tome una clase de forma presencial, ¿no? También nos dice, y la amplitud y las TIC que tenemos a nuestra disposición, es decir, todo hoy en día, todo lo que tenemos a nuestro alcance, todo lo tenemos en el celular, ¿no? Ahí tiene usted cualquier información en el momento preciso, solo con tener acceso a Internet. Puede hacerlo, por ejemplo, puede ser que yo acá esté conectado desde una computadora, puede ser de que usted esté conectado en una tablet, que esté conectado en un celular, que esté conectado también en otra computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es una amplitud o una amplia gama de herramientas tecnológicas que nos permiten poder llevar a cabo estos elementos, ¿no? Nos dice también que tal situación nos introduce en un contexto ambiguo, complejo, dinámico y desconocido, claramente diferente al de la sociedad postindustrial, ¿no? Donde todo tenía que estar regulado y estandarizado, ¿no? Es decir, todo ya tenía un elemento de para qué sirve y para qué, a qué va a responder este elemento, ¿no? Ya algo estaba, digamos, definido totalmente. Y lo que nosotros aprendíamos en aquella época, lo que se aprendía en aquella época, era un conocimiento que duraba mucho tiempo, ¿no? Según señala la UNESCO en el 2015, nos dice que el mundo está cambiando y la educación debe cambiar también. Las sociedades de todo el planeta experimentan profundas transformaciones y ello exige nuevas formas de educación que fomentan las competencias que las sociedades y las economías necesitan hoy en día, ¿no? Y también en el mañana. Ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, he visto de lo que es esto, de la economía cambiante. Ahora vamos a ver un sinnúmero de personas vendiendo a través de Facebook, por ejemplo, o a través de WhatsApp.
cuando antes, hace algunos años, eso no lo veíamos, ¿no? Incluso amigos que tenemos agregados en nuestras redes sociales, a veces vemos los estados, a los que nos gusta ver los estados, ¿no? Y a veces vemos que subieron 27 fotos de 27 productos que ellos están vendiendo, ¿no? Entonces, no está mal que ellos aprovechen esta puerta o esta ventana directamente a lo que es la potencialidad que tiene directamente la herramienta que provee las TIC, ¿no? Sino lo que nos hace ver es la necesidad, ¿no? Los cambios en la economía. Un cambio bastante sustancial que hemos visto es a través de los salarios, ¿no? Por ejemplo, hace algunos días existía la crítica por un streamer, no creo, Auronplay, creo que se llama, que era el que más ganaba en Twitch, la plataforma Twitch, y su salario mensual, no sé si es que rondaba los 3 millones o por ahí, o algo más, o algo así, escuché o leí por ahí en redes, y lo comparaban con el salario que tiene un médico en el mismo país, creo que él es de España. Entonces decía ahí, no es que sea más importante un streamer que un médico, sino que bajo las condiciones actuales, producto de las tecnologías, genera muchísimo más dinero un streamer que un médico, aunque la profesión del médico es mucho más importante, o al menos para nuestra sociedad, ¿no? Ya que es alguien que salva vidas, que la de alguien que es netamente una figura de entretenimiento, ¿no? Entonces, vemos ahí que ha cambiado enormemente los papeles económicos, ¿no? Directamente. Muchas personas dejan los estudios y se hacen youtubers y triunfan en esas áreas y llegan a tener muchísimo dinero, ¿no? Y qué bueno por ellos, ¿no? Pero es porque han aprovechado mejor estas herramientas. También pasa la contraparte, ¿no? Muchas personas ven que estas personas son exitosas a través de estas plataformas y dejan sus trabajos, dejan sus estudios, intentan hacer lo mismo y pues no lo logran. De hecho, según la estadística que salió sobre esto, ya que estamos hablando de cómo impacta la economía, cerca del 97% de las personas que dejan sus estudios para dedicarse a estas plataformas fracasan, ¿no? Solamente el 3% triunfa. Entonces, estamos hablando de que 3 de cada 100 son los que pueden vivir directamente de esta plataforma, los demás no. Entonces, vemos, ¿no?, que hay un cambio en todas estas facetas y por lo tanto debe de haber un cambio también en la educación, ¿no? Nos dice que tal necesidad de cambiar se justifica por diversos motivos. Por una parte, porque la durabilidad de los contenidos y el volumen de información no son los mismos que anteriormente. Es decir, ahora tenemos muchísima más información de la que teníamos antes. Lo único que el tiempo que esta información se mantiene vigente es más corto que la información que se recibía antes, ¿no? Entonces, eso hace que, primero, por un lado, nos obligue a mantenernos en un constante aprendizaje o un proceso de capacitación constante. Y por el otro, ¿no? Es su madura un corto tiempo, ¿no? Es decir, un tiempo limitado, bastante corto, ¿no? Donde una persona que lo que aprendía en una instrucción, es decir, en sus estudios, por decir algo, en su carrera, en lo que decidió estudiar, le seguía sirviendo con mínimas adaptaciones. Es decir, toda esa información seguía siendo válida durante muchos años, solo adaptando pequeñas cosas, ¿no?, para desenvolverse durante gran parte de su vida profesional y personal. Y por otra, que antes estas situaciones, las instrucciones escolares estaban pensadas para dar respuestas correctas y verdaderas, ¿no? Y en la actualidad ello no es posible, puesto que ya no existe lo que es correcto, lo seguro y lo perpetuo, ¿no? Con la forma en la que se produce, conocimiento, eh, este conocimiento que probablemente está vigente el día de hoy, tal vez en 3 años ya no lo esté. Y esto incluso podemos ver ejemplos bastante puntuales con respecto a cómo las tecnologías han impactado la economía. De hecho, hay un mexicano que es empresario, que tiene un canal de YouTube, el cual muchas de las prácticas que él realiza actualmente son legales, pero ya se está estudiando el que se conviertan en ilegales porque está afectando a demasiadas personas, ¿no? Entonces, lo que él conoce y lo que él utiliza para generar
dinero en este día, probablemente va a ser ilegal en 2 o 3 años o más, ¿no? Entonces, es algo que es cambiante, ¿no? Por lo tanto, debe de seguir actualizándose y cambiando la forma en que trabaja o la forma en que se desenvuelve. Antes nos dice que había una edad para aprender y analizar contenidos predefinidos en un tiempo claramente regulado, ¿no? Por ejemplo, en los centros escolares siempre, toda la vida se ha dado, ¿no? De tal hora a tal hora, matemática, de tal hora a tal hora recreo, de tal hora a tal hora sociales, ciencia, etcétera. Es decir, teníamos un corto periodo de tiempo limitado a algunas características de este aprendizaje, ¿no? Hoy en día, como veíamos, usted quiere aprender algo que no sepa, se va a YouTube y ahí lo aprende, ¿no? Más de algún video bien explicado sobre ese tema o lo que a usted le interese lo va a encontrar, ¿no? Los alumnos estaban todos ubicados en el mismo sitio y todas las personas tenían que aprender las mismas cosas. Es decir, si vemos la imagen, todos los estudiantes están observando el mismo pizarrón con la misma explicación. Es decir, aunque algunos tengan algunas formas de aprendizaje diferentes, algunos estilos de aprendizaje diferentes y les cueste más aprender de esta forma que se ve en la imagen, probablemente esa forma potencia los que son de aprendizaje, estilo de aprendizaje activo, ¿no? Entonces, pero esto suele ser minoría en los estudiantes. Entonces, parte del fracaso en los procesos educativos es esto, ¿no? El poder, o mejor dicho, el enseñar de la misma forma a todas las personas. A través de las plataformas hemos visto de que existen múltiples formas de aprender dependiendo de cada uno de los aprendizajes o los estilos de aprendizaje que cada uno de nosotros posee, ¿no? También nos dice que en la sociedad del conocimiento esto ya no es posible, puesto que el aprendizaje convierte en una necesidad constante para la persona y en ella, gracias a la tecnología, se permite la individualización, es decir, el aprendizaje específicamente para mi forma de aprender, ¿no? Y la potenciación de una enseñanza personalizada, ¿no? Un ejemplo claro de esto es la famosa plataforma Open English, ¿no? Que aunque es de pago, nos muestra, ¿no? Que es un aprendizaje personalizado. Por ejemplo, ustedes comparen una clase de inglés en la que está el profesor y tiene 40 estudiantes tratando de enseñarle inglés a una clase, por ejemplo, de las que dan Open English, que lo que hacen es poner a la persona a hablar directamente con una persona nativa en el lenguaje inglés, ¿no? Entonces, ya es un aprendizaje más personalizado. Obviamente, en este caso, el ejemplo tiene un costo, ¿no? Porque ya es algo, digamos, más dedicado a la persona, ¿no? Pero es un ejemplo de que podemos aprender, por ejemplo, inglés si tenemos los recursos y nos metemos a una de estas plataformas. Cosa que si usted va y paga, por ejemplo, en la Academia Europea, va a ir y va a aprender de esta forma, ¿no? Grupo de estudiantes sentados directamente o de cara a un docente. Entonces, vemos las dos caras de la moneda, ¿no? En una reflejado lo que hemos tenido durante años, que es lo tradicional, y en el caso de esta plataforma Open English nos da una idea de para dónde vamos, ¿no? Probablemente en el futuro el aprendizaje esté dedicado directamente al individuo y no a un grupo de personas, ¿no? Como actualmente se enseñan. Obviamente este elemento está bastante difícil de poderlo llevar a cabo, ¿no? Al menos en nuestra sociedad y con nuestra cultura, ¿no? También nos dice que ello está repercutiendo en la creación de nuevas ecologías del aprendizaje, es decir, nuevos entornos en los que aprendemos, ya que empezamos a percibir la formación de un sentido amplio y no limitado por un periodo escolar concreto, es decir, no limitado en espacio y tiempo. Cada vez resulta más complejo imaginarnos cómo sería el futuro. Y es uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos todos los docentes, ¿no? Directamente en la actualidad, pues es tan difícil, está la dificultad que repercute en determinar cómo formamos a los estudiantes. Por ejemplo, si yo a ustedes en este momento les lanzo la pregunta de qué creen que va a ser o cómo creen que va a ser la forma en que se va a enseñar en las aulas dentro de 20 años, usted puede comenzar a tratar de imaginar, ¿no? El cómo sería. Puede ser que usted se lo imagine tal cual lo tenemos ahora. Puede ser que usted lo imagine tal cual lo estamos recibiendo en este momento a través de una computadora, ¿no? ¿Y por qué es que usted puede hacer esos análisis? ¿Por qué creen ustedes que
que usted puede pensar a futuro con base a lo que tenemos hoy. Y es que nosotros siempre que vamos a analizar algo a futuro, miramos nuestro pasado. Es decir, nosotros pensamos en nuestro futuro a raíz de lo que ya pasó. Siempre lo hacemos de esa forma. El ser humano piensa en esa forma y de esa forma tan lineal, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué podemos verlo de esa forma? Porque vemos lo que pasó hace 30 años, ¿no? No existían computadoras, no se formó la tecnología, aparecieron estos instrumentos y pasó esto. Probablemente de aquí a 20 o 30 años exista otra tecnología que si usted no se formó para tener acceso a esta tecnología o para aprender a utilizar esa nueva tecnología que ahora no existe, usted probablemente va a ser obsoleto o va a tener dificultades para poder seguir ejerciendo lo que es la profesión, tal cual lo que ha ocurrido actualmente con lo de la pandemia y los maestros que mencionábamos anteriormente, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos hacer esa proyección? Pues directamente porque vemos lo que ha ocurrido en nuestro pasado, ¿no? Jarvis en 2005 nos dice que si hoy definimos el futuro, lo hacemos en términos de nuestro pasado. Bueno, eso es lo que les estaba mencionando siempre. Queremos ver hacia adelante, vemos lo que ha ocurrido para poder hacer digamos, una retrospección de qué ocurrió y qué puede ocurrirnos más adelante. Y ahí que la profesión docente sea una de las más críticas para el desarrollo de la sociedad del conocimiento, ¿no? Por otra parte, nos dicen que los estudiantes que entran en nuestras aulas son distintos a los de las épocas pasadas. Y eso creo que lo vemos con bastante frecuencia o escuchamos a veces a personas que dicen, no, en mi época era así, hacíamos esto, hacíamos lo otro. Y si nos vamos más atrás todavía, cuando nosotros estamos en esa época, escuchamos a personas que decían exactamente lo mismo y se viene replicando y replicando y replicando con el paso de los años. Es decir, todas las generaciones son cambiantes y se van adaptando a las necesidades del entorno y a las herramientas con las que cuentan. Tenemos motivaciones diferentes, interaccionan de manera distinta y poseen habilidades cognitivas desemejantes o diferentes a las que teníamos nosotros propiamente, ¿no? Como señala Pérez Gómez en 2012, nos dice que la sociedad de la información y del conocimiento dirige a la educación de manera distinta de las tradicionales, ¿no? Claramente relacionadas con el desarrollo de todos los ciudadanos, de la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida, ¿no? Existen algunas fuertes presencias de las TIC en la sociedad. Actualmente creo que es evidente, ¿no? El hecho de todos esos elementos que van apareciendo y van a seguir apareciendo con el paso de los años, ¿no? Nunca, dice, en la misma época habían existido tantas tecnologías de la información y la comunicación como en los momentos actuales. Y es más, en el futuro cercano, estas se verán fuertemente ampliadas, como pone de manifiesto los diferentes informes de Horizon en Durham en 2012 por Johnson y otros autores, ¿no? En el 2016. Por ejemplo, creo que, no sé si algunos vieron lo que es la presentación de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, que ahora se llama Meta, ¿no? Sobre lo que son las realidades virtuales. No sé si algunos estuvieron o vieron por ahí en, en redes sociales, ¿no? Lo que fue la presentación directamente de él, hablando de algo totalmente diferente a lo que conocemos como realidad virtual o realidad aumentada, ¿no? En este caso, usted a través de unos lentes, según lo plantea él, puede estar en una realidad totalmente ficticia, virtual, ¿no? En la cual usted puede tener un avatar, luego de eso puede ver los avatars de otras personas, puede conversar, pueden poner entornos de playa, de lugares de esparcimiento, como que si en realidad estuvieran ahí, etcétera, etcétera. Todo esto es algo sumamente novedoso. ¿Por qué? Porque al momento de hoy lo que se conocía como realidad virtual era el simple hecho de usted colocarse unos lentes y ver en 3D, ¿no? Algunas figuras, ¿no? Algunos entornos planos, verlos en 3D. Ya hoy con eso, ¿no? Incluso algunos, no sé si ustedes han visto de los avances, por ejemplo, en prótesis,
Ya las personas que, por ejemplo, les falta un brazo y utilizan esa clase de prótesis que actualmente son sumamente caras y tocan algo con esa prótesis, está conectado directamente con sus nervios y sienten como que en verdad lo estuvieran agarrando o lo estuvieran tocando con su mano, ¿no? Entonces son cosas que están surgiendo y que de aquí a muchos años más probablemente las tengamos más latentes, como ha ocurrido con el caso de las computadoras, los smartphones y todos estos elementos, ¿no? Algunos elementos de los que aquí menciona son la realidad aumentada, la web gamificación, el MOOC, entornos personales de aprendizaje. Son tecnologías que están llamando las puertas a los centros de formación, ¿no? Es decir, todos estos elementos ya existen y que actualmente se está considerando enormemente incluirlos directamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Lo anterior dice traerá nuevos problemas, nuevas formas de abordar los procesos formativos, nuevas formas de demandas de organización de las instituciones y nuevos roles desempeñar por parte del docente y también del estudiante. La amplitud de la información que tenemos a nuestra disposición y la extensión de los escenarios de aprendizaje, nos hemos obviado, ¿no?, que es cierto que la innovación tecnológica no está uniformemente distribuida, es decir, no todos tenemos el mismo acceso a los dispositivos tecnológicos. Por ejemplo, puede ser que usted en su entorno familiar, con sus amigos, todos tengan acceso a Internet y tengan un teléfono, pero si usted se va a una zona rural, tal vez exista alguna familia, exista alguien que no tenga la capacidad o no tenga el recurso económico para tener esos dispositivos o el acceso a esta red, ¿no? Entonces, no está distribuida uniformemente, se refiere a que no todos tenemos la misma tecnología en el mismo momento, ¿no? Y que ello no está ocurriendo en todos los lugares a la misma forma. Es decir, puede ser que para usted el avance tecnológico sea tan rápido que si sale un teléfono nuevo el día de mañana usted ya lo tenga con la nueva tecnología. Si sale una nueva computadora con nueva tecnología, usted ya el día de mañana ya la tenga. Pero puede ser de que en la misma ciudad, en una zona rural, esa tecnología a ese estudiante o a esa persona le llegue 30 años después o 15, 20 años después, cuando usted ya va a tener otra tecnología más reciente. Entonces, no se mueve con la misma velocidad ni de la misma forma, ¿no? Por eso es que dice que existe una brecha digital directamente entre los países y zonas y centros, ¿no? Pero también es cierto que esa brecha o estos periodos de tiempo cada vez se van acortando más, ya que las tecnologías que van emergiendo, las nuevas tecnologías, hacen eh, que las viejas tecnologías se vayan abaratando, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de lo que costaba una computadora hace 10, 15 años y ahora buscamos esa misma computadora con unos recursos similares a esa, la diferencia en costo va a ser sumamente alta. Pero es lo mismo, que el aumento de la tecnología hace que la que ya esté existente vaya disminuyendo su valor, ¿no? Y eso posibilita que las personas con menos recurso económico puedan adquirirla, ¿no? O podamos adquirirla. Las TIC también nos dicen que han ido ocupando un lugar de importancia como recurso educativo de indispensable incorporación al sistema educativo, las tecnologías de información y comunicación, y especialmente en el acceso a la computadora y la conexión a Internet, son recursos innovadores que han demostrado ser necesarios. Como lo mencionaba antes, ejemplo de ello es lo que hemos estado viendo en la pandemia, la necesidad de incorporar estas tecnologías en los procesos formativos, ¿no? De hecho, a través de estas carreras semipresenciales o virtuales, hace que a veces nosotros tengamos la posibilidad de estudiar cosas que antes por nuestras condiciones no podíamos hacer. Por ejemplo, hay áreas, por ejemplo, si usted tiene una licenciatura y desea sacar una maestría, hay maestrías que no se imparten en nuestro país. Y antes era complicado porque si usted no tenía el dinero para viajar fuera a estudiar, pues no podía cumplir su sueño de tener tal vez esa maestría. Actualmente con las tecnologías no, usted busca una universidad que esté certificada en línea y recibe sus clases en línea, entrega sus tareas en línea, tal cual lo hacen ustedes actualmente y pues se termina graduando, ¿no?
de esa maestría en universidades muy prestigiosas, tal vez de México, tal vez de Estados Unidos, tal vez de España, etcétera, etcétera. Entonces es algo muy bueno que esta tecnología y el acceso a ella nos permita, ¿no?, poder satisfacer nuestras necesidades de aprendizaje, ¿no?, directamente. Dice también que asociado con la expansión de las tecnologías de información y comunicación, nos encontramos con el aumento de la información, ya que nunca en la historia de la humanidad se ha generado tanta información y a tal velocidad como en los momentos que vivimos hoy en día, ¿no? De hecho, continuamente se está generando miles y miles o millones de documentos, ¿no?, con información que probablemente se desconoce o de la cual no se tiene mucho conocimiento. Por ejemplo, Turman en 2009 señala que si el conocimiento se demoró en duplicarse 1750 años la primera vez, contando desde el inicio de la era cristiana, luego se duplicó cada 150 años y ahora se está duplicando cada 5 años, él estimaba que en el 2020 se duplicaría cada 73 días. Esto él lo señaló en el 2009, ¿no? Sería interesante ver si esto se cumplió, ¿no?, la proyección de él. Pero solo con esto podemos ver, ¿no?, la velocidad, ¿no?, con la que se está produciendo materiales. De hecho, hoy en día es lo contrario a lo que existía antes, que usted se interesaba, por ejemplo, en investigar, digamos, por poner un ejemplo, ¿no?, un tema del cual se conocía poco. El hecho de que se conociese poco de ese tema hacía que a usted se le dificultara encontrar información. Usted podía ir a librerías, podía ir a varios lugares a buscar libros relacionados con lo que a usted le interesaba y era muy difícil encontrarlo. Hoy en día usted escribe en Google el tema con los delimitadores que necesita y le da enter y le salen 100.000 archivos, a veces salen 100 páginas de archivos, 1000 páginas de archivos, y es mucha información, ¿no?, referente al tema de interés. Entonces, existe esa facilidad, ¿no?, de producir todos estos materiales, ¿no?, y por lo tanto va creciendo esa necesidad, ¿no?, por la información. Y aparte de ello, ahora es lo contrario, ¿no? Si antes le costaba buscar la información, ahora le cuesta seleccionar esa información. A veces, por ejemplo, para realizar una investigación tiene que leer, qué sé yo, 10 tesis, 40 tesis o algunos elementos para identificar si le sirve o no le sirve esa información, si está bajo el enfoque que le interesa o no. Si tiene 10.000 archivos y tal vez hay un archivo que para usted pudiese ser muy bueno, pero para que encuentre ese archivo dentro de los otros 1.000 está muy, muy complejo, ¿no? Entonces hoy tenemos el problema contrario, ¿no?, el abastecimiento de documentos y la necesidad de encontrar el que nosotros en realidad podríamos utilizar, ¿no? Nos dice que otro ejemplo de la velocidad nos indica Cross y otros autores en 2010 a señalar que en 1985 el 75% de los conocimientos necesarios para trabajar lo teníamos en nuestra cabeza. Y hoy ni siquiera llegamos al 10%. Es decir, antes, en el año 1985, el 75% de los conocimientos que usted adquiría para trabajar, para desenvolverse en su vida cotidiana, lo sabía, o sea, lo tenía memorizado, guardado en su cerebro, ¿no?, en su cabeza. Y actualmente no llegamos ni al 10% por el cúmulo de información que existe en la red. Entonces necesitamos dispositivos tecnológicos, por ejemplo, USB, smartphone, entre otros. Y de hecho, al ritmo que va creciendo toda esta información, se van quedando limitados estos recursos. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, las memorias de los teléfonos, ¿no? No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de tener un teléfono cuando comenzaba esto de los smartphones, allá por el 2007, 2008, por ahí creo que comenzaron a hacerse bastante famosos, que las memorias eran de 15 megabytes, de 32 megabytes, eh, y, y para nosotros era suficiente. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí me regalaron un teléfono que tenía 15 megas, ¿no? Y yo decía, si tuviera una 32, con ese me conformo porque hasta me sobraría un montón de espacio.
Y después con el paso abrupto de la tecnología, el peso de los programas, el peso de los archivos, la cantidad de archivos, imágenes, fotos, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente se tiene un teléfono de 32 o 64 gigas y gigas, ya no megas, ¿no? Y no le ajusta. Por ejemplo, a más, bueno, mi teléfono es de 64 y un día de esto me salía que ya solo me quedaban 4 gigas de espacio, ¿no? Y pero qué rápido lo llené, ¿no? Entonces, vemos eso y el avance de todas esas tecnologías va siendo la necesidad y la necesidad de nueva tecnología también, ¿no? Entonces, es algo que va en crecimiento exponencial de una forma acelerada, ¿no? Y eso pasa también con los documentos de información. Por último, nos encontramos, dice, en una situación donde las estancias formales de adecuación están dejando de ser la única forma de adquirir información y construir conocimiento. Ya veíamos, no hemos hablado anteriormente, que hoy podemos aprender a través de diversidad de tutoriales que existen en la red, ¿no? En los momentos actuales, los contextos informales y no formales aportan tantos escenarios para la formación de la ciudadanía como los tradicionales formales. Eso lo dice Salmi en el año 2012. Es decir, ahora aprendemos tanto haciendo en nuestra vida cotidiana o quizás incluso más que lo que aprendemos directamente en un centro educativo de forma formal. En definitiva, nos dice el aprendizaje gracias a las tecnologías se hace cada vez más oblicuo y descontextualizado de los lugares tradicionales y más cercano a los momentos en los que se necesitan. Es decir, hoy en día tenemos acceso directamente a ello en la palma de nuestra mano, ¿no? A través de un recurso tecnológico. Si nos preguntamos sobre el porcentaje de trabajo que realizamos actualmente gracias a las competencias adquiridas en los sistemas educativos formales, posiblemente lleguemos al acuerdo en que es menos del 50% y que el otro 50% lo hemos adquirido a través de los diferentes mecanismos, aprendizaje por pares, en el trabajo mediante comunidades virtuales de aprendizaje o en otros contextos en función de nuestras propias necesidades. Y ahora vamos a leer un poco acá sobre lo que es la formación en la era digital, es decir, cómo ha cambiado la forma en que nos están formando en las universidades o nos están preparando para lo que viene. Nos dice acá Pensky que la problemática no es solo cambiar la tecnología, sino también la concepción que tengamos del aprendizaje, ¿no? Johnson nos dice en 2016 que el conocimiento que las personas necesitan para vivir y trabajar en la sociedad actual es crecientemente interdisciplinar, es decir, necesitamos conocimiento de todas las disciplinas, no solo de un área específica, centrado en problemas y basado en procesos, demostrándose nuevas habilidades que incluyen la pericia para trabajar en equipo, excelentes destrezas de presentación e intercomunicación, procesos de pensamiento crítico y la competencia digital, ¿no? Que es de suma importancia hoy en día, ¿no? Alguien que no puede utilizar una computadora, pues difícilmente va a conseguir, digamos, un trabajo en el cual se requiera la utilización de esta, ¿no? Para gestionar la tecnología y la abundante información con que nos encontramos de esta forma. Yo veía este ejemplo que menciona acá directamente en una venta de muebles. Llegó alguien, bueno, no sé si es que lo estaban entrevistando o era que ya trabajaba ahí, pero llegó alguien que se dedicaba a trabajar de motorista en ese lugar. No sé si es que lo iban a contratar o que ya lo habían contratado. El problema es que él no andaba un smartphone, sino que andaba un teléfono normal y no encontraba una dirección. Entonces le decía a la compradora, ¿no? Yo le puedo mandar la ubicación en tiempo real, ¿no? Entonces él le decía, no, pero es que yo no sé utilizar eso, yo no sé cómo funciona eso. Y sacaba el teléfono y le preguntaban, ¿no? Si se podía desde ahí, si se lo podían programar ahí en el teléfono. Entonces ahí vemos que incluso para un trabajo como lo es ser chofer, o en este caso el que conduce la camioneta, ¿no? Que lleva los productos, ¿no? A las casas, necesita aprender a usar aunque sea
la tecnología a través de su celular, ¿no? Entonces, para nosotros puede ser que sea sumamente fácil agarrar, entrar a Waze, abrir el enlace y llegar al lugar, ¿no? Que muchos actualmente lo hacemos. Por ejemplo, no conocemos un lugar, lo buscamos, lo ponemos en el teléfono y ahí vamos. Entonces, vemos, ¿no?, la necesidad de que para todos los trabajos, con el paso del tiempo, va a ir siendo requerido lo que es la competencia de poder utilizar estas redes. Tal situación nos lleva a reclamar la necesidad de crear nuevas modalidades y escenarios formativos y utilizar nuevas teorías de aprendizaje que permitan justificar y comprender la utilización de esas tecnologías en los procesos formativos, ¿no? Y en este aspecto de las teorías del aprendizaje, las conectivista y cognitista están aportando algunas concepciones respecto a cómo se produce el aprendizaje y en los escenarios tecnológicos, y algunas de ellas son las siguientes. Primero, nos dice que es un proceso activo y no pasivo, es decir, en la cual la persona que aprende debe estar involucrada en su propio proceso de aprendizaje, lo que implica pasar del alumno como receptor a desarrollador, es decir, crear escenarios para que pase de consumir la información a ser proconsumidor, es decir, a generar y consumir. Los alumnos no solo dependen de producir conocimientos, sino también de crear estos conocimientos. El aprendizaje es un proceso social y por tanto tiene bastante importancia en el aprendizaje colaborativo. No hay también una única forma de aprender y por tanto no existe un único modelo para garantizar su sitio. Es decir, al no haber una única forma de aprender, pues tampoco debe existir una única forma de enseñar, ¿no?, como actualmente se está dando. Una pregunta acá, que ¿cómo sería el aprendizaje del futuro? Pensemos un poco en cómo pudiese ser ese aprendizaje dado lo que nosotros conocemos o la información que tenemos hoy en día. Nos dice que lógicamente no tenemos una bolita de cristal, ¿no?, para saber o poder decir qué riesgos evitar o no, o cómo no equivocarnos, ¿no? Y más en momentos de inciertos y líquidos, en los que no los movemos, ¿no? Es decir, no somos capaces de tener algo que nos diga en realidad qué va a pasar en el futuro, pero podemos hacer algunas adecuaciones para acercarnos un tanto a cómo puede ser dependiendo de lo que hemos visto hoy en día, ¿no?, respecto a lo que tenemos hoy en día. Nos dice que, y estas ideas van porque sea un aprendizaje visual, ya que aprendemos a través de la vista. Si nos fijamos, muchas personas aprendemos más a través de los videos tutoriales que a través de una clase en particular. Deben de ser abiertos, es decir, cualquier persona puede ingresar y aprender o desaprender, ¿no?, directamente en un proceso. Debe ser social, es decir, debe de haber una interacción entre personas. Mezclar lo real y lo virtual, ¿no? Deben de ser descontextualizados, es decir, no deben depender de ningún contexto. Y ubicuo, es decir, puede ser en cualquier parte, en cualquier momento. Debe ser también personalizado, móvil y enredado, ¿no? Esas son las características que, dado lo que hemos visto, pensamos que va a ser lo que es la forma de aprender en el futuro. En el caso de la educación a distancia, bajo la modalidad de e-learning, la investigación ha puesto de manifiesto que la utilización de fragmentos de video lo hace más eficaz, ¿no? Eso lo dice Bojevic y otros autores en 2005, sin olvidar las preferencias de las nuevas generaciones por lo visual frente a lo escrito. Es decir, actualmente nosotros preferimos, o las nuevas generaciones prefieren, mejor dicho, ver un video y aprender a través de este video, que agarrar un libro que contenga el mismo contenido y leer el libro, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que en el futuro el aprendizaje va encaminado directamente a enseñar de esta forma, ¿no?, a través directamente de los elementos multimedia. Nos dice que el movimiento de los contenidos abiertos, que son los que están disponibles para cualquier persona en cualquier momento, o los recursos educativos abiertos, están creciendo progresivamente rápido a diferentes motivos, que van desde su potenciación desde las instancias oficiales, como por ejemplo la UNESCO en 2013, que nos dice que la promoción institucional del uso de licencias de Creative
Commons, que es lo que veíamos, lo que son licencias de utilizaciones abiertas que nos dan ciertas características. También el movimiento del Open Courseware que fue creado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el cual hay cursos abiertos para las personas que deseen aprender lo que se está enseñando directamente en esos cursos, ¿no? Y también dice acá lo que vamos a entender por recursos educativos abiertos, ¿no? Nos dice que son materiales digitales ofrecidos libremente y abiertamente para profesionales, alumnos y autodidactas, es decir, personas que, digamos, aprenden por sí mismas, ¿no? Buscan su información, buscan lo que desean aprender y lo aprenden, a fin de que sean usados y reutilizados para enseñar mientras se aprende y se investiga aún más, ¿no? Es decir, es como tener esta información en este momento mientras surge más información. Nos encontramos, dice, con que el aprendizaje será cada vez más ubicuo y móvil, es decir, ya no va a estar definido a 4 paredes y a una forma directa de enseñanza, ya que podrá realizarse en cualquier lugar y momento gracias a la diversidad de dispositivos móviles con los que contamos hoy en día, ¿no? También nos dice que producto del cambio producido por la web 2.0, que a diferencia de la web 1.0, el protagonista es el usuario y no los contenidos, en cierta medida podremos decir que se ha pasado de una sociedad de consumo individual de la información a una sociedad de construcción colaborativa y conjunta del conocimiento. Hoy en día podemos ver algunos ejemplos, por decir alguno, ¿no? El hecho de usted integrarse a un grupo en el cual se aprende, digamos, un tema en particular o algo en específico, y si usted conoce de ese tema, a veces no entramos con el propósito de aprender, sino con el propósito de ayudar o de enseñar. Muchas veces nosotros ya conocemos, por ejemplo, si usted entra a un grupo de programación, por decir algo, programación en C, digamos, yo tal vez probablemente yo ya sé programar en C, pero ¿por qué entré yo a ese grupo? Probablemente a mí me guste ayudar a las personas que no o que están aprendiendo, que es el aprendizaje colaborativo, ¿no? Cuando usted entra, usted no tiene la necesidad de aprender, pero va y le enseña a alguien digamos, sin ninguna intención definida, ¿no? Sino que a veces, incluso, ejemplo de esto, creo que es una plataforma, Braille creo que se llama, que los usuarios lanzan una pregunta y cualquiera de los demás usuarios que pertenecen ahí, si saben la respuesta, responden, ¿no? Para ayudar. Entonces es una construcción común, ¿no? Es colectiva, ¿no? Entonces hacia eso se aspira que va o se puede pretender que vaya directamente lo que es la educación, ¿no? Nos dice también que al mismo tiempo el aprendizaje es individualizado, ya sea la educación será capaz, ya sea que la educación será capaz de ver más personalizadas y respetará las características personales, los intereses de los estudiantes y sus inteligencias múltiples para favorecer la acción educativa. Esto lo menciona Gardner en 1998. Es decir, tomar en cuenta directamente al individuo que aprende, ¿no? Y no enseñar de una única forma, como se ha hecho en los métodos tradicionales. Él dice que el carácter social del aprendizaje viene potenciado por la importancia que están adquiriendo las redes sociales, las comunidades virtuales y las comunidades virtuales de aprendizaje, ¿no? Dice, esas comunidades específicamente diseñadas para aprender. Estas últimas presentan una serie de características, la interacción que se establece entre las personas que conforman los CVA, que son centros virtuales directamente de aprendizaje. Bien, creo que faltaban algunas diapositivas, pero por razones de tiempo, creo que estaríamos llegando casi a lo que es el fin de la tutoría. Quizás antes de finalizar, mencionarles que me están solicitando que si pueden tomarse una fotografía en el desarrollo de la tutoría y me la pueden enviar, ¿no? Ya que la estamos necesitando. Si pueden hacerlo, Gustavo, me la envían por WhatsApp. Puede ser de forma privada.
Ok. Bien. Gracias. Con lo otro, lo que hablábamos de lo de la firma, voy a ver si me comunico con la ingeniera Mayra para ver qué se puede hacer con lo de la firma. No sé si me averiguan si me averiguaron si el ingeniero Hernán estaba en el instituto. Yo le envié un mensaje al ingeniero con el que tengo contacto de ahí, pero no me ha respondido. Así Vaya, que no sé entonces nada aún. quedaríamos pendientes. Entonces, si le responde y le afirma que está ahí, le escribiríamos a la compañera Jocelyn a ver si ella puede desplazarse a la institución. Eh, También me envían las fotos que tienen de la firma. Voy a preguntarle a la ingeniera si se puede con alguna de esas fotografías. De no ser el caso, pues entonces tendríamos que ver cómo tenemos acceso a él, ¿no? Para que nos pueda firmar, aunque sea una hoja para sacar lo que es la firma. Va, está bien. Bien, Ok. no sé si hay Aunque alguna... Ajá. Jocelyn, no, este día no puede ella porque tuvo inconveniente que falleció un familiar. Ah, Ujú. comprendo. Eh, bueno, sería de ver entonces si estuviera ahí, si alguno de los demás se puede desplazar. Después de ella, ¿quién vive cerca del instituto? Ahí sí, no sé, porque yo hasta San Martín vivo. Ah, sí, porque tendríamos que ver porque en realidad no sé para cuándo se necesita la firma. Solo era que se los comunicara. Yo le voy a mandar ahorita lo que es el documento en Word donde están las cartas de cada uno de ustedes y revisen sus nombres para ir avanzando al menos en eso. Cuando Ok, hayan revisado el nombre, escriben ahí en el grupo si está correcto y si tiene algún error, pues me escriben cómo debe de ser correctamente el nombre escrito ok. para mandar las observaciones, para ir avanzando al menos en eso, en lo que vemos cómo solucionamos lo de la firma. Bien, entonces quedaríamos hasta acá y pues cualquier cosa, cualquier consulta, pues ahí pueden escribirme o si es algo urgente, pues puede ser a través de WhatsApp. Entonces les deseo un muy feliz día y pues cualquier cosa ahí estamos pendientes. Gracias, igualmente. Gracias, feliz día.